Bienvenidos al Milenio Foros Compradores que no fallan. En México, les quiero contar, la pandemia digitalizó nuestro consumo. Compramos en línea todo el tiempo y tenemos confianza y sentimos seguridad, pero algo que sucede es que llenamos nuestro carrito digital y luego, pues no sé, nos vamos a pasear. Y esto justo, dejar el carrito lleno, es un desafío en el mundo del e-commerce en nuestro país. Y eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy en este foro. Les quiero presentar a los panelistas que nos acompañan hoy y agradecerles que estén aquí con nosotros. Luigi Forestieri, gerente de Mercadotecnia PayPal México, a Mauri Santillán, director de Planeación Digital en la consultoría en comercio electrónico Alfa Digital y fundador de la comunidad WooCommerce México, y Miguel Ceja, fundador de El Socio del Mundo.com, una comunidad de dueños de negocios. Y antes de empezar con las preguntas, que es lo más importante de la charla del día de hoy, a quienes nos están viendo del otro lado de la pantalla, les pido que por favor nos envíen sus comentarios, envíen sus dudas, porque nuestros expertos van a estar contestándola más adelante en los hashtags que están viendo ahora en la pantalla. Y ahora sí, vamos a lo que nos toca, que son las preguntas. Y un poquito quiero tratar de establecer un primer panorama y entender en dónde estamos. Así que les voy a pedir a los tres, por favor, que desde su muy particular punto de vista nos cuenten cómo ha cambiado el e-commerce en los últimos 2 años en México. Y también, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención de esta transición que hemos tenido? Si quieres, Amaury, vamos a iniciar contigo. Excelente. Un gusto saludarte, Regina, a ti y a toda la gente que nos ve. Bueno, pienso que estos cambios radicales que hemos estado experimentando los últimos 2 años han ido preparando el escenario para dejarnos ante un ecosistema mucho más competitivo, ¿no? Y eso, a mi parecer, es lo más interesante de nuestro mercado actual, pues en esa búsqueda de cómo hacer las tiendas más productivas han surgido todo tipo de herramientas de automatización, han emergido canales que antes no figuraban como TikTok, el mismo WhatsApp, y bueno, aún más relevante, plataformas de comercio electrónico de otros países, de otros mercados, han decidido venir a probar suerte a nuestro país. Estos y otros factores sin duda han contribuido a que México sea por 4º año consecutivo uno de los países en el mundo con mayor crecimiento de porcentaje en ventas online. Y eso, Regina, a mí me parece muy emocionante. Justo le das el clavo a algo, ¿no? O sea, estamos consumiendo muchísimo más. Miguel, me voy ahora contigo para que nos digas desde tu punto de vista cuál es ese cambio. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos, gracias Regina y a todo el foro, a todos mis compañeros. Yo me iría un poco antes de estos 2 años y me gustaría irme a los últimos 10 años, porque justamente yo en 2012 fue cuando inicié mi carrera, que en aquel tiempo pues eran mis primeros pininos con el mundo del comercio digital. Yo en aquel tiempo tuve que acercarme con un banco para hacer un contrato y que me dejaran integrar una plataforma que era tardadísimo, costoso. Y hoy por hoy me parece sorprendente que en minutos puedes estar cualquiera de nosotros aceptando pagos, por ejemplo, con tarjeta de crédito, y es algo que quizá ya no dimensionamos, ¿no? Pero eso es un cambio que hemos tenido drástico en los últimos 10 años. Y sobre tu pregunta, ¿cuál ha sido el principal cambio en los últimos 2 años? Pues yo creo que ha sido la aceleración de esta conciencia por parte de los dueños de negocio, por parte de las empresas, de que efectivamente el comercio electrónico ya no es un valor agregado como tal, ya no es una innovación, ya es algo más bien necesario para cualquier empresa o para cualquier persona que tenga un negocio. Debe tener, desde mi punto de vista, un componente de comercio electrónico. La pandemia obviamente nos ayudó a entender esto de manera más clara, y así como comenta Mauri, pues creo que de aquí en adelante todo lo que viene es muy emocionante y muy relevante. Muchas gracias, Miguel. Y ahora, Luigi, dinos tú, ¿cuáles son esas cosas emocionantes que han estado sucediendo? Mira, gracias primero que todo por recibirnos a todos aquí en este foro y a toda la audiencia que nos está viendo. México siempre, inclusive desde antes de la pandemia, se mantenía entre uno de los top 5 mercados a nivel mundial con crecimiento de e-commerce. Lo veíamos venir, sabíamos que estaba a la vuelta, teníamos y hoy en día tenemos varios jugadores importantes de e-commerce establecidos en México,
Y eso obviamente aceleró todo el proceso de confianza de las personas, de dar ese salto o de dar ese pequeño empujón y decir, me voy a lanzar a esto de que aprieto un botón y alguien me vende algo y espero que llegue cuando tenga que llegar a mi casa. Y eso cambió mucho, inclusive venía cambiando desde antes de la pandemia. Como decía Miguel, la pandemia lo aceleró y los mexicanos obviamente incrementaron la compra no solo de servicios de streaming o de juegos o de servicios intangibles como todas las plataformas de contenido que tenemos hoy en día. Todo esto llevó, inclusive con el confinamiento, a que los mexicanos gastaran mucho más y los porcentajes de crecimiento se vieran obviamente exacerbados por este cambio. Una cosa que estamos viendo mucho desde el punto de vista de PayPal es que pasamos, por ejemplo, de 20.000 millones a 46.000 millones y para 2025 estamos hablando más de 76.000 millones de dólares en compras. Entonces, sigue siendo importante y yo creo que cuando más plataformas y el mercado se diversifica más, hay más opciones y esto hace que las personas obviamente se dejen llevar por esta ola de comprar en línea o como quieran y es justamente lo que estamos viendo con todas las plataformas hoy en día. Miguel, hay fricciones, ¿no? En todos los procesos y siempre los va a haber. Y obviamente, digo, aquí me dirán si estoy mal, pero entre menos clics, a lo mejor menos fricción. Siempre es así. ¿Qué ha funcionado en el socio del mundo, ¿no? O sea, ¿cómo es que tú ves que no se abandona el carrito, pero que también tus clientes logran funcionar mejor o, digamos, bajar las fricciones en este mundo digital? Claro, pues es una pregunta muy importante y también para nosotros representa un reto porque, como tú mencionabas hace rato, hay fricción, pero nosotros como vendedores difícilmente sabemos cuál es la fricción o cuál es el motivo por el cual abandonaron el carrito. Y a veces puede haber cosas muy sutiles que pues no queda de otra más que probar y experimentar. Eso es lo que nosotros nos ha funcionado. Y les platico rápidamente un caso. En alguna ocasión con una de nuestras tiendas que manejábamos, nos estábamos dando cuenta o el proceso de aprendizaje era que entre más información nosotros podíamos ofrecer en nuestra página de producto, básicamente resolvíamos todas las dudas que el cliente podía tener al momento decisivo de la compra. ¿Para qué? Pues para que no le quedara una duda que lo motivara a abandonar el carrito y a olvidarse de la compra, ¿no? Entonces, conforme nosotros íbamos poniendo preguntas frecuentes, reseñas, cómo usar el producto, cómo no usarlo, cómo almacenarlo, cómo, etcétera, cualquier cosa que se nos ocurría, nos íbamos dando cuenta que la tasa de conversión iba incrementando. Sin embargo, ahí también pasó algo. Un día a mí se me ocurrió poner, utilizábamos nuestro canal de YouTube para generación de contenido y uno de nuestros videos más relevantes lo pusimos en la página de producto como para aumentar la información y ahí la tasa de conversión se disminuyó. Y la pregunta era ¿por qué? Si estamos dando más información, incluso estamos mostrando testimonios. Bueno, pues la situación al final era muy sencilla y es que sí era más información, pero quizá ya no era relevante para ese momento de la toma de decisiones. Entonces las personas veían ese video y de ahí quizá les aparecía otra sugerencia en YouTube o se iban al canal de YouTube y ya se olvidaban del proceso de compra, ¿no? Entonces esto es parte como de la experimentación, de la prueba y error que cada comerciante va a tener que ir haciendo en su tienda y validar si está incrementando o no sus pues indicadores clave. Luigi, hemos mencionado dos temas de alguna manera, la parte de seguridad, las fricciones, la parte de confianza. Y todo esto, la verdad es que está relacionado con los medios de pago. Claro. Y digo, ustedes resolvieron un problema, además, en una economía que, digo, nos encanta el efectivo y estábamos, digo, tenemos poca inclusión financiera, ¿no? Entonces también hay ahí problemas en ese proceso. Cuéntanos de qué otras estrategias, de alguna manera, se puede dirigir a los compradores a concretar la compra y a no desconcentrarnos. Mira, yo creo que lo más importante es pensar justamente lo que tú comentabas y lo que decía Miguel y Amaury en su momento. ¿Cómo es ese proceso cuando una persona está a punto de comprar algo? Si tú le pones muchos pasos y tampoco es transparente, y cuando hablo de transparencia no necesariamente me refiero a cómo se ve el producto y cómo lo vas a enviar, sino realmente qué es lo que estás pagando y cuánto te van a cobrar.
Y lo que vemos en los estudios que hace PayPal con respecto a los distintos carritos que ayudamos a administrar y pagar es que la mayoría de la gente se sale o deja el carrito cuando encuentra cargos inesperados o que los procesos de pago son muy demorados y muy complejos. Es típico que cuando ves la bolita dar vuelta y el pago no pasa y sabes que la tarjeta de crédito tiene o de débito tiene el dinero suficiente para hacer la compra, ¿en qué piensan ustedes de una vez? Uf, algo está pasando. Uy, puede haber un fraude. Uy, voy a cerrar la ventana porque me voy a salir porque así no me cae el cargo. Ya sabes que la gente se te va a ir, porque lo sabes. Si estás en el mundo de e-commerce, tienes que tener en cuenta que tienes que tener una estrategia de retargeting, ya sea por email, cuando la persona te da su cuenta, o inclusive implementar ciertas estructuras de tecnología que te permitan buscar a la persona de vuelta a través de medios pagados digitales. Entonces, el retargeting ese no te lo puedes quitar de encima. Y la segunda es esa claridad que yo te decía al principio. La falta de claridad es lo que vemos nosotros en todos nuestros estudios, que lleva a la gente a decir, a ver, me ibas a cobrar 30 pesos de envío y ahora mágicamente se convirtieron en 60, o el producto tenía 30% de descuento y ahora no lo tiene. Entonces, ahí es donde vemos que la gente dice, a ver, me salgo, voy a buscar a otro lado, y tu sistema de retargeting lo va a traer de vuelta, pero al final se va a encontrar con la misma situación. Entonces creo que la claridad y el retargeting son claves para poder evitar este tipo de situaciones que ocurren diariamente. Sí, sí, tienes toda la razón cuando nos sorprenden con cosas en el proceso, ¿no? Que no sabíamos que venía. Creo que quizá yo me gustaría compartir como una cosa que me queda pendiente para cerrar. Y es un dato, ¿no? Un dato que me encontré de que los carritos abandonados hacen que el e-commerce pierda 18 mil millones de dólares al año. Y cuando estamos en un momento como el actual, en un contexto en donde lo que estamos buscando es recuperación económica y desarrollo, ¿no? Para el país, para el mundo, una cantidad de dinero así puede ser realmente muy importante para impulsar a todos estos negocios de los que hemos estado hablando. Entonces, sí me gustaría dejarles con esa idea también, ¿no? O sea, de alguna manera, lo que ustedes nos platicaron, la confianza, el dar información, la seguridad, la transparencia, el retargeting, el acercamiento a la comunidad, a los consumidores que están del otro lado, es muy importante, pero también creo que sí hay algo que nos debe importar también, es esto, ¿no? O sea, generar un desarrollo y generar un crecimiento económico que pueda hacer prósperos al país, pero también a nuestros negocios. Entonces, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos en Milenio Foros. Fue un placer poder charlar con nuestros expertos. Les voy a pedir que por favor ahora respondan algunas de las preguntas que están en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente Milenio Foros. Gracias por acompañarnos hoy en Compradores que no fallan.